Hola genio financiero, ¿cómo estás? Estamos de vuelta por mi canal. Yo soy María José Araujo y soy tu mentor en finanzas personales y finanzas saludables. Y como ecuatoriana, quiero contarte el día de hoy de una persona que ha sido y que fue muy influyente en el desarrollo del país. Esta fue una de las recomendaciones de uno de las personas de mi comunidad en Instagram de hablar de esta persona, y que realmente al momento de leer tanto de él solo me explotó la cabeza de wow, ver el crecimiento y el desarrollo de esta persona, de la industria bananera que existió en Ecuador gracias a él en gran medida. Y por eso quiero hablarte el día de hoy de Luis Naranjo Novoa. Así que quiero contarte cómo él empezó a revolucionar la industria bananera en el Ecuador y el desarrollo que le permitió desde sus inicios. Así que antes de contarte todos los detalles, de que te apasiones con esta historia seguramente tanto como yo lo hice, recuerda darle clic al botón de suscribir, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si es que te encantan estas historias de personas reales, pues con muchísima más razón. Y de seguirme en mis redes sociales, recuerda que me encuentras como @mariajose.araujoa. Ahora sí, empecemos. Lo primero que me pareció súper novedoso es que él tuvo una niñez bastante dura, una niñez bastante humilde, diría incluso de pobreza. Vivían en una cabaña vieja con sus hermanos y con su mamá, que era viuda. Él a su corta edad abandonó el colegio para trabajar, y con la finalidad de poder alimentar también a su familia, a sus hermanos. Y como te digo, sus inicios fueron relacionados con bastante humildad, con oficios tal vez que no suenan muy alentadores, porque él empezó a hacer lustrabotas, vendía estampillas y era también vendedor de revistas en su adolescencia. Posteriormente también logró vincularse como vendedor en lo que se conoce como la Lotería Nacional aquí en el Ecuador. Los típicos vendedores que antes se encontraban muchísimo en las calles vendiendo los boletos de la lotería. Posteriormente, y cuando alcanzó ya la mayoría de edad, es decir, aquí en Ecuador los 18 años, empezó a hacer cursos de contabilidad. Con estos conocimientos que él empezó a adquirir, me parece súper curioso y me encanta saberlo, porque él utilizó todo el conocimiento que empezó a adquirir para pedir prestado dinero, justamente para crearse un flujo de efectivo y duplicar las ganancias que él estaba teniendo, y justamente poco a poco lo empezó a hacer. Es lo que en otras ocasiones yo te he contado como el apalancamiento que utilizan las empresas justamente para empezar a generar más ganancias con el dinero de otra persona, y con ello no perjudicar de ningún modo su contabilidad, sus finanzas personales como tal. Y algo que me encanta y que leí muchísimo es que con un préstamo de 10.000 sucres, en esa época era un montón de dinero, se dedicó justamente a comprar en remate en la aduana ecuatoriana, lo que le empezó a generar grandes ingresos. Y obviamente, imagínate lo que significa comprar bienes en remate y después tal vez venderles simplemente al bien, al precio comercial al que está, pues obviamente vas a empezar a generarte grandes ganancias. Con el dinero que él se empezó a generar de todos estos ingresos que conseguía por la compra de los remates y posteriormente ventas, fundó una pequeña casa de cambio. ¿Qué son las casas de cambio? Obviamente los lugares en donde cambias las monedas, por ejemplo, anteriormente los sucres por dólares, o lo que actualmente muchísimo se debe cambiar a dólares o a euros, por lo que son monedas mucho mejor avaluadas a nivel mundial. Y lo chistoso, y es algo que pasa muchísimo actualmente en general con las personas que deciden emprender un negocio o tener su propia empresa, es que nos volvemos a esas personas que somos desde gerentes hasta limpiadores de oficina, y fue lo que él realizó también en esa época.
fungía labores de gerente, de vendedor, de señor de la limpieza, de cuidador del local donde vendía justamente las divisas, y empezó así a generarse un nombre, una reputación y a hacer crecer también así su negocio. Lo particular es que él no se centró en un giro de negocio único, sino que vio otras aristas de empezar también a generarse mayores fuentes de ingreso, por lo que en esta casa de cambio también vendía souvenirs de Ecuador y también seguía con la venta de la lotería, pero ya no únicamente como ese vendedor que era de cierta forma un vendedor ambulante, sino que ya lo hacía a través de un establecimiento que era su propio establecimiento. El tener esta casa de cambio le abrió muchísimo las puertas porque empezó a relacionarse con personas muy importantes del medio, con gerentes de bancos, con inversionistas, con accionistas de grandes empresas, y fue así como en algún momento le ofrecieron ser accionista minoritario de una empresa de importaciones norteamericana. Esto le permitió a él empezar a tener mucho más capital para hacer importaciones y exportaciones de arroz para su propia empresa. Entonces, él pasó de tener su casa de cambio a ponerse una empresa exportadora de arroz, y esto le permitió, el ser accionista minoritario de esta empresa, le permitió empezar a tener justamente ese capital para empezar a hacerlo de una forma mucho más masificada y no en pequeñas porciones. Con esto, seguía siendo accionista minoritario, seguía teniendo y permitiendo crecer su empresa de arroz, pero paralelamente fue también representante legal de varias empresas y trabajó también como ejecutivo de empresas automotrices. Entonces te das cuenta que era una persona que estaba en todas, realmente debo decir, con una ambición gigantesca, con una visión de crecimiento, wow, envidiable. Y de esas personas que dice como que, ok, si quiero formar una riqueza, voy a ver todas las fuentes que tengo a mi disposición para generarme más y mejores fuentes de ingresos. En los años 50, exportó banano hacia Estados Unidos. Fue la primera exportación que él realizó. Y lo particular es que dio facilidades de transporte por vía fluvial. Eso era obviamente algo no muy típico en esa época, pero él vio las formas de permitir que las empresas lo puedan hacer, incluso navegando a través de ríos aquí en el Ecuador. Y finalmente, a finales de los 50, casi empezando los 60, las exportaciones de banano se empezaron a direccionar también hacia Europa. Sin embargo, ya al revisar toda su historia, realmente es una historia sumamente inspiradora, es una historia admirable, una historia de la cual en verdad nos podemos inspirar un montón y decir como el trabajo todo lo logra. O sea, realmente es tener esa visión de decir ¿cómo puedo generarme más fuentes de ingreso? ¿Qué puedo hacer de forma adicional? ¿Cómo puedo yo aportar para tener un mayor crecimiento, un mayor empoderamiento de las cosas que quiero lograr y con ello enfocarnos hacia esa visión? Nadie ha dicho que sea fácil, como te he contado en la historia de él, de todo lo que pude leer. Fue una persona que fue realmente paso a paso, siendo consistente a lo largo de los años, y justamente fue esa perseverancia la que le permitió tener los resultados que son palpables. Y como adicional quiero contarte que justamente el legado que él ha dejado desde la óptica de la industria bananera en el país ha sido enorme. Mucho del reconocimiento que tenemos a nivel mundial por este producto es justamente por estas raíces que él sembró en su momento. Así que espero que te estés sintiendo inspirado tanto como yo lo hice y que puedas encontrar todas esas fuentes y esas ramificaciones que a ti te van a permitir también empezar a generarte esas mayores fuentes de ingresos, que lo que todos buscamos, tener una vida financieramente mucho más holgada, mucho más tranquila y con muchísima más seguridad para el corto, mediano y largo plazo. Así que si tienes cualquier comentario, recuerda dejármelo aquí, puedes dejarme cualquier comentario. Para eso también darle clic al botón de suscribir, darle clic a la campanita para
que estés pendiente de todos mis videos que subo los domingos, o puedes dejarme tus comentarios a través de mis redes sociales. Me encuentras como @mariajose.araujoa. Ya nos vemos la próxima. Adiós.